Bienvenidos todos, que el Señor les bendiga. En esta mañana seguimos con nuestra serie de Hechos y hoy vamos a empezar en Hechos 6, versículo 13. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Le damos la bienvenida también a los que nos acompañan por el medio del internet. Hechos 6, 13, vamos a leer unos versículos en capítulo 7, no todo el capítulo, es la defensa de Esteban. Espero que esté familiarizado con él, pero es muy largo, entonces vamos a leer principio y fin. Hechos 6, 13, pusieron testigos falsos. ¿Se acuerda quién era Esteban? Uno de los 7, ¿verdad? Designados, llenos del Espíritu Santo para atender a las viudas. Y también eran evangelistas, Felipe, Esteban, Nicanor y los demás. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, y escuche con qué fineza Esteban va desarrollando su argumento. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Sigue Esteban hablando de José, de Moisés, de Sinaí, del pueblo de Israel, y termina con Salomón y la construcción del templo. 44, saltemos a versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y entonces dice Esteban: duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hubo muchos cristianos que fueron muertos por persecución en los primeros 3 siglos de la iglesia. Pero la muerte de Esteban es importante, hermanos, no solo porque fue él el primer mártir de miles y miles de cristianos hasta hoy, no solo por ser el primero mártir de todos los que mueren por el Evangelio hasta el día de hoy. El fin de Esteban, todo este discurso y su muerte, hermanos, deja el fundamento teológico para las misiones que de aquí fluyeron, de aquí brotaron. Las acusaciones fueron 2, blasfemia contra el tiempo y blasfemia contra la Torá. Sabemos el amor que los judíos y el celo que los judíos tenían por el templo. Había sinagogas en muchas ciudades, inclusive en diferentes partes de Jerusalén, pero el templo, solo en el templo podía hacer los sacrificios. Solo en el templo el sumo sacerdote operaba. Dios mismo había prometido poner su nombre sobre el templo, Deuteronomio 12, Primero de Reyes, capítulo 8. Antíoco Epifanes, el gobernador griego, en odio a los judíos, había desecrado el templo. ¿Sabe qué? ¿Cuántos recuerdan lo que hizo Antíoco Epifanes? Sacrificó un cerdo ante un ídolo en el templo, en burla y denigración de los judíos y su religión. Esto había sucedido tan solo 170 años antes de Esteban, y todo esto estaba fresco en la memoria de los judíos todavía. Y ese hecho de Antíoco Epifanes de desecrar el templo fue el impulso de la rebelión de los macabeos. Reventó una rebelión judía a cargo de los macabeos, defendiendo la fe de Israel. En segundo lugar, le acusaron de blasfemar contra la Torá. La Torá siempre había sido el centro de la vida de Israel, desde que Moisés la dio. Y Dios mismo dice en Deuteronomio 32 que esta es su vida. Estaba dando su ley, que era su vida. Uno de los rabinos que comenta en el Mishnah es un conjunto de comentarios de parte de los rabinos, decía que la Torá era medicina de vida. Y así los judíos pensaban de la Torá. De hecho, los fariseos tanto querían cuidar la Torá, los mandamientos de Dios, que cercaron la Torá de otros mandamientos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? La tradición oral de los fariseos que Jesús critica. Por ejemplo, la ley decía: guardarás el día de reposo. Y los fariseos entonces cercaron ese mandamiento diciendo: ¿cuántos pasos usted podía tomar un día de reposo sin violarlo? Y tenía que contar sus pasos, porque si ya se pasaba, usted violaba. Ellos cercaron, aquí está la ley, y los fariseos cercaron más la ley. Tantos celos, como Pablo dice, tenía celos de Dios, pero sin conocimiento, sin ciencia. Ellos tenían celos por su templo y por su Torá. Veamos la respuesta de Esteban. Esteban anuncia, les recuerda, con base en el mismo Antiguo Testamento, que Dios nunca fue limitado al templo. Este discurso de Esteban fue muy bien pensado. Tal vez él ya había hecho esta presentación a los mismos judíos. Él comienza y termina con la prueba de que la presencia de Dios siempre estaba en todo lugar. Empezando nomás dice:
el Dios de gloria apareció a Abraham, ¿dónde? En Mesopotamia. Ahí estaba la gloria de Dios. Y termina con las mismas palabras de Salomón. Salomón había dicho, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, versículo 48. Esteban comienza y termina, y todo en medio, demostrando del mismo Antiguo Testamento que Dios nunca había sido limitado al templo. Él da muchos ejemplos. José en Egipto. Fíjese cómo describe Esteban, versículo 9. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Pero, ¿qué dice Esteban? Pero Dios, ¿qué? Estaba con él. Esteban está sacando y remachando ante estos judíos que Dios estaba en Egipto con José. Moisés en el desierto, versículo 33, le dijo el Señor, quita el calzado, y vea qué fino el argumento de Esteban, vea los términos que Esteban usa. El Dios de gloria apareció a Abraham. A José, Dios estaba con él en Egipto, versículo 33, dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, se acuerda de la zarza ardiendo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es, ¿qué dice? Tierra santa. Para los judíos, ¿qué era tierra santa? Solo Palestina. El templo, ahí estaba la tierra santa. Pero Esteban le recuerda lo que Dios había dicho. Por estar ahí su presencia en el desierto, al sur de Palestina, era tierra santa. No solo en el templo. Los israelitas, versículo 38, otra vez hay una referencia que en Sinaí la gloria de Dios se había manifestado, y Salomón mismo, en versículo 48, Salomón mismo había dicho, al hacer el templo, Salomón aclara, sabemos que el Altísimo no habita en casas hechas a mano. Entonces, Esteban saca todas estas pruebas del Antiguo Testamento que los judíos sí sabían. La historia de todo el pueblo de Dios estaba llena de idas y venidas de Dios, de la presencia de Dios con su pueblo, de la gloria de Dios. Y aun cuando se construye el templo, se construye con la aclaración que Dios no habita en casas hechas por los hombres. Los judíos, en otras palabras, Esteban está diciendo, los judíos equivocadamente habían llegado a idolatrar el templo. Y no entendían lo que Jesucristo mismo enseñó, que Él era el cumplimiento del templo. Él era la presencia de Dios que venía en la vida de los suyos. El templo señalaba a Cristo. Los judíos llegaron a idolatrar el templo sin ver su propósito que fue cumplido en Cristo. Como un paréntesis nada más, hermano. Creo que conviene hacer una pausa y hacer una pregunta de nosotros mismos, que si nosotros podemos caer en este mismo concepto. ¿Es posible que los cristianos, pues, relegamos a Dios al culto el domingo? ¿Y nos olvidamos de Dios en la cocina? ¿En la sala? ¿En el cuarto de dormir? ¿En la oficina del trabajo? ¿En la calle? Sí es posible. Es posible hacer exactamente lo que hicieron los judíos. Esto es un mensaje práctico para todos nosotros. Pero sobre todo, hermano, era un mensaje misionero para la iglesia. Y cuando cae la persecución, la iglesia, que entendía exactamente lo que Esteban estaba diciendo, tiene que ser esparcida afuera por las persecuciones, pero iban con la confianza que el mismo Dios que había alcanzado a Abraham en Ur, que había estado con José en Egipto, que se encontró con Moisés en el desierto, ese mismo Dios, ese mismo Cristo, iba a seguirles a Chipre, a Judea, Samaria y Antioquía. Padres, cuando enseña a sus hijos, remache, Dios
y Jesucristo está en todo lugar. Niños, chicos, escuchen bien. Jesucristo está en todo lugar. Jóvenes, Cristo está en todo lugar. La segunda acusación fue blasfemia contra la Torá. Pero Esteban demuestra que no él, sino sus acusadores son los que violaron la Torá. Porque como sus antepasados, ellos rechazaron al Salvador, a quien señalaba la Torá, el que había dado la Torá. Los hermanos, como sus antepasados, y él saca ejemplos de la historia de Israel, y muy pocos ejemplos, porque había más ejemplos, como los judíos perseguían a los profetas de Dios. Usted sabe que en Hebreos capítulo 11 se menciona que algunos de los fieles, los héroes de la fe, fueron aserrados en dos. Y la tradición judía dice que uno de aquellos que fueron aserrados en dos fue el mismo Isaías a mano de Manasés. El profeta Isaías, dice la tradición judía, el profeta Isaías fue cortado en vivo, apostrado una gran sierra y los aserraron en dos. Esteban saca pocos ejemplos. Los hermanos de José lo venden. En versículos 25 y 27, lo puede anotar ahí, no vamos a hacer mucha pausa, pero los mismos israelitas no entendían que Dios estaba enviando a Moisés. Lo rechazan. Y ahora Esteban termina diciendo que la presente generación, orgullosa de su Torah, mataron. ¿Y cómo llama a Cristo en versículo 52? ¿Qué título le dice? Mataron al justo. Ese era un término por Dios, por Yahvé, entre los judíos. Santo y justo eran términos para Dios. Entonces, Esteban está diciendo, el que dio la Torá, Dios mismo, ustedes lo han matado. El que dio la Torá, ustedes, cuales hijos de sus antepasados que siempre persiguieron a todos los profetas, ustedes, igual que ellos, ahora mataron al mismo Dios que había dado la Torá. Esteban señala en versículo 37, véalo, versículo 37, Esteban señala que la misma Torá, Moisés en la Torá, había profetizado explícitamente la venida de Cristo. Profeta os levantaré, dice Dios, dice Moisés, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. La Torá señalaba hacia Cristo. Cristo era esta profeta. A él oiréis. Y Esteban dice, no solamente no lo oyeron, sino lo entregaron y lo mataron. El que es el dador de la Torá, el que es a quien señalaba la Torá, los judíos no le oyeron, lo entregaron y lo crucificaron. Bueno, es entendible por qué mataron a Esteban. Hasta este punto llega, crujen sus dientes, tapan sus oídos, lo llevan, lo sacan de la ciudad y lo apedrean. No hicieron ningún pantomima de juicio como con Jesús, con Pilato. Simplemente la tumulta lo agarra, lo lleva y lo matan. Punto, ya está. Saulo, gran fariseo, guardador de la ley, viola la ley, recibiendo las túnicas, aprobando el homicidio. Pero esta teología de Esteban es importante, hermano. Era importante y es importante para la iglesia de su tiempo y para la iglesia de nuestro tiempo. Porque la misión de la iglesia de todas las épocas depende de entender el plan de Dios desde esta perspectiva, desde la perspectiva en que Esteban enseña. Hoy, no sé si conoce el movimiento de los mesiánicos. Hoy es hace unos años era gran moda. Los mesiánicos sacaron a muchas personas de mucha iglesia pentecostal,
como la iglesia pentecostal por lo general no tiene buen fundamento bíblico ni confesional, llegaron mesiánicos con Torás, Pascuas, Hebreos y cosas del Antiguo Testamento, porque no comprenden que el Antiguo Testamento tenía como meta a Jesucristo. El templo, la Torá, la Pascua y todas las ceremonias tenían meta a Jesucristo. Y cuando cumplen su función, ya no hacen falta, más bien estorban. Pero hay muchos evangélicos que caen en la trampa de los mesiánicos por falta de conocimiento y por falta de comprender lo que Esteban, los apóstoles y el Nuevo Testamento enseña claramente. Por otro lado están los dispensacionalistas, que siguen pensando que todavía Dios tiene planes para el templo. Y ahí andan recogiendo dinero para un templo cuando hay una mezquita encima. No se va a levantar ese templo. Malinterpretan, malentienden el plan de Dios, que el plan es Cristo y la iglesia, hermanos. Es necesario conocer y comprender el Antiguo Testamento, que verdaderamente su meta y el cumplimiento de la Torá era Cristo. Ahora, Esteban ni siquiera menciona en su discurso, ni siquiera menciona a Cristo. Bueno, sí lo menciona cuando le llama el justo, pero no menciona el nombre de Cristo. Pero todo su mensaje da a entender plenamente que Cristo era la meta. Note una vez más lo que hemos venido viendo hasta este capítulo. Note una vez más lo impresionante, hermanos, cómo los apóstoles y ahora Esteban solo predican a Cristo. Cristo es el centro de todo su mensaje y solo Cristo. Todos los apóstoles, Pedro, Juan, ante los judíos el día de Pentecostés, ahora Esteban ante el concilio, predican a Cristo. Padres, enseña a Cristo cuando está enseñando a sus hijos. Cuando leen el Antiguo Testamento, necesita hacerlo a la luz de Jesucristo. Y recordemos que toda corriente teológica tiene que tener a Cristo como centro. Tiene que tener a Cristo como Señor y Salvador. Demasiadas teologías colocan el hombre o alguna faceta de este mundo en su centro. Y ese fue el genio de la Reforma Protestante del siglo XVI. Solos Cristos, solo Cristo. Sobre todo, queridos hermanos, nosotros necesitamos a Cristo. Nosotros necesitamos tener a Cristo como centro de nuestra vida, como el deseo de nuestro corazón, como el Señor de mis pensamientos. Esteban estaba dispuesto a morir para afirmar que Cristo era mayor que el templo en Jerusalén y que Cristo era el mismo Dios que había dado la Torá. Entonces quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Por qué lee usted la Biblia? ¿Por qué usted lee la Biblia? ¿Lee la Biblia para encontrarse con Cristo? ¿Por qué usted se acerca a la iglesia, al servicio de la iglesia? ¿Viene a culto para encontrarse con Cristo? ¿Y qué espera usted al morir? ¿Espera encontrarse con Cristo? Pues se encontrará con Cristo, o como juez, o como Salvador. Y es por esto que Esteban y todos los apóstoles predicaban a Cristo, porque toda nuestra vida tiene que ver con Cristo. Dios creó al hombre con Cristo como cabeza. Yo personalmente, junto con Juan Calvino, pienso que Jesucristo siempre fue mediador entre los humanos y el Dios Trino. La segunda persona de la Trinidad siempre fue mediador, porque Cristo siempre es cabeza de una humanidad.
Y nosotros siempre necesitamos cabeza y mediador. Pero cuanto más en el pecado, hermanos, necesitamos mediador y salvador. Esteban y los apóstoles entendían que todo el plan de Dios, desde siempre, tenía a Cristo como centro. Y cuando el cristiano pierde vista de Cristo, el resto de su vida se descontrola. No sé si conocen ese tipo de máquina en el parque de diversiones, no sé si hay uno en los circos, es un eje, es un poste que tiene brazos y cables con sillas, y se monta en la silla y empieza a dar vueltas. No sé si se ha montado en uno de esos, y entre más gira, ¿qué hace el cable? Se va para afuera, ¿verdad? Y si gira muy rápido, está casi, por la fuerza centrífuga, está casi afuera. Ahora, yo que estoy pensando en máquinas siempre, yo digo, y si se rompe el rol o si se quiebra el cable, qué desastre, porque eso está así, ¿verdad? Y la gente va gritando, ¿verdad? Están elevados. Ahora, sí, ¿qué pasa si se revienta el cable? Se mata. A esa velocidad se zafa ese cable y usted se mata. Hermano, eso es una buena ilustración. Cristo es ese eje. Nuestro mundo gira, a veces casi a la locura, ¿no? Sentimos muchas veces como que el mundo hace así, pero ¿sabe qué? No importa qué tan rápido gire el mundo, mientras usted esté agarrado a Cristo. Puede girar el mundo lo que quiera. Pueden pasar todas las cosas que usted quiera. Usted tiene cabeza, ancla, Señor. Pero Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Si se revienta el cable, hermano, solo podemos esperar suicidio. Estrellarnos, desastre. Pero las buenas noticias del Evangelio, hermanos, son que tal vez el cable suyo se ha hecho un hilo y está por reventarse, o tal vez se reventó. Las noticias buenas del Evangelio son que en Cristo el cable puede ser reparado. En Cristo podemos ser resucitados, curados de nuestros raspones, moretes, insertados una vez más a la cabeza que es Cristo. Cristo es el bálsamo que cura los golpes y raspones cuando los llevamos en la vida. Conectado a Cristo recibimos fuerzas y la sabiduría del Espíritu Santo para poder reorganizar nuestra vida, reparar relaciones rotas si ha pasado, corregir prioridades torcidas que nos pasa a menudo. La iglesia primitiva del tiempo de los apóstoles, hermanos, y Esteban, fueron presionados a callar el nombre de Cristo. Deje de hablar de Cristo. Cállese ese nombre. No queremos escuchar más. ¿Y cómo termina Esteban? Veo el cielo abierto y veo Cristo. No iba a callar el nombre de Cristo, porque Cristo era Hijo de Dios a la diestra del Padre. ¿Cómo iba a callar el nombre de su Salvador? ¿Cómo iba a callar el nombre de su Salvador y su Señor? Jamás. Y cuando muere se hinca, se arrodilla y dice, Señor Jesús. Él muere con el nombre de Cristo sobre sus labios. No podemos hacer menos, hermanos. No podemos hacer menos. Esteban y las misiones, una relación estrecha. A causa de su testimonio hubo terrible persecución. Los judíos ya no soportaban más escuchar a ningún cristiano más a mencionar el nombre de Jesús. No queremos escuchar más de Jesús. Cállese ese nombre, mucho menos decir que está a la diestra del Padre. Y reventó una persecución terrible. Pero los cristianos, armados con esta teología,
armados con la misma convicción de Esteban, se dejaron ser expulsados, hermanos, y fueron a Chipre, fueron a todos lados, sabiendo que Dios estaba con ellos. En versículo 1 de capítulo 8 dice: en aquel día hubo grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judá, Samaria, salvo los apóstoles. Y en capítulo 11, búsquelo conmigo, capítulo 11, yo amo estos versículos. Capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Seguro muchos eran judíos de habla hebrea, arameo, y ellos hablaron a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Estos eran gentiles, conversos, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aleluya. Irónicamente, la ciudad de Antioquía había sido la capital de Antíoco Epifanes, por eso se llamaba Antioquía, tras Antíoco Epifanes, el blasfemo, el que aborrecía el pueblo de Dios, el que sacrificó el cerdo en el templo. Pero el nombre de Jesús tomó la ciudad. Y sabe que Antioquía llegó a ser la sede de misiones a los gentiles. Fue la iglesia de Antioquía que creció, se hizo fuerte. Fue esa iglesia que encomendó a Pablo y a Bernabé para que fueran a Asia Menor. Antíoco Epifanes desecró el templo, pero ¿quién tuvo la última palabra? Dios. Dios siempre tendrá la última palabra. En medio de persecución y asesinato, Dios levantó su verdadero templo, la iglesia. Y esta confianza en un Dios soberano ha sido parte de nuestra herencia reformada. Y esta confianza, hermanos, en un Dios soberano necesita ayudarnos contra la flojera en el trabajo del evangelio. Cuando ponemos pretexto, ay, vieres que dura es la gente. No, es que nadie quiere escuchar. La gente siempre ha sido dura. ¿Acaso eso impedía a los cristianos? Yo aquí hablo a mí mismo porque yo uso esos mismos pretextos. Como la gente es tan dura, nadie quiere escuchar el evangelio, entonces aflojamos, entonces no hablamos. ¿Dónde dice la Biblia, como la gente es dura, no hable de Cristo? Esta convicción de un Dios soberano, esta convicción reformada, hermano, nos tiene que ayudar contra la pereza. Porque estamos tan enamorados del mundo, ahí no tenemos pereza con las cosas del mundo, ahí nos esforzamos, ahí pagamos, ahí corremos. El enamoramiento del mundo hace que nosotros seamos perezosos con las cosas de la iglesia. Lunes a sábado nos levantamos temprano y domingo, bueno, ¿vamos al culto o no vamos al culto? ¿Qué hacemos? ¿Visitamos? No, hermano, esta convicción de Cristo nos tiene que ayudar contra la pereza. ¿Sabe qué más? Esta convicción de que Cristo es único Salvador nos tiene que ayudar contra el egoísmo y la frialdad. Hay personas que nos han visitado, que no han vuelto. ¿Qué ha hecho usted por esas personas? Si le pregunto sus nombres, ¿sabe quiénes son? Nosotros todos estamos aquí con nuestras sillas nuevas, comoditas. Y hay personas que nos han invitado, nos han visitado, hermano, a quienes pocos o nadie los ha perseguido. ¿No nos importa? La convicción de Esteban, hermano, de que Jesucristo es Señor y Salvador,
tiene que ayudarnos. Tiene que sacarnos de nuestra pereza, nuestra letargia, nuestra frialdad orgullosa y egoísta. Tiene que hacer algo con nosotros. Guido de Bré, y tenemos un libro atrás para los niños. Guido de Bré vivía en el tiempo de la Reforma, un joven en los 1500, había estudiado en Ginebra, pero tenía una carga por Bélgica, su país natal. A pesar de que los españoles católicos romanos tenían control de Bélgica y Holanda y oprimían a la fe protestante, a pesar de todo ello, volvió a predicar, volvió a su país para predicar. Una muchacha se interesó en él. Él le dijo: Catarina, mis días pueden ser contados. Yo podría ser apresado y muerto en cualquier momento. Ella dijo: no me importa. Yo asumo el riesgo. Se casaron. 7 años estuvieron casados. Tuvieron 5 hijos. Pero apresaron a Guido de Bré. Lo echaron en la cárcel un gran tiempo. Y tenemos su última carta. Y quiero leer los últimos párrafos. Esto no es el lugar de nuestra habitación, escribe Guido de Bré a su esposa. El cielo es nuestro hogar. Este mundo es solamente el lugar de nuestro peregrinaje. Y es por eso que anhelamos nuestra patria verdadera, la cual está en el cielo. Deseamos ser recibidos en el hogar de nuestro Padre Celestial. Deseamos ver nuestro hermano, cabeza y Salvador, Jesucristo. Y ver la compañía de los patriarcas, los profetas, apóstoles y miles de mártires con los cuales quiero ser recibido cuando haya completado toda mi encomienda que recibí de mi Señor Jesucristo. Te pido, mi querida, mi amada, que te confortes meditando estas cosas. Considera el honor que Dios ha hecho contigo, dándote un esposo que fue no solo ministro del Hijo de Dios, sino tan estimado por Dios como para permitirme tener la corona de mártir. Es un honor que Dios ni siquiera le ha dado a los ángeles. Condúcete como mujer cristiana, fiel en el temor de Dios, como siempre has sido, honrando por medio de tu conducta buena y por tu conversación la doctrina del Hijo de Dios, la cual tu esposo ha predicado. De ahí a poco lo llevaron a la horca y lo colgaron. Y tuvieron que callar a Guido de Bré, matándolo. Le preguntaron si tenía algunas últimas palabras. Y allá de plataforma arriba comenzó a predicar a Cristo. Y no se callaba y no terminaba. Y por fin dieron la señal y lo arrojaron. Y solo ahorcándolo callaron a Guido de Bré. Esteban comprendió bien el mensaje de todo el Antiguo Testamento. Dios no está limitado a ningún lugar. Esteban comprendió bien el propósito de la Torá: señalar a Cristo, el profeta verdadero de Dios, el Salvador de Dios, Dios mismo con nosotros. Y gracias al testimonio valiente de Esteban y su martirio, muchos cristianos en su tiempo se levantaron con valor a seguir sirviendo al Señor, anunciando el Evangelio en Chipre, en Samaria y en Antioquía. Y nosotros, hermanos, ¿hace falta que maten a alguno de nosotros para que nos enfoquemos en lo más importante? Para que se nos quite la pereza, para que dejemos de lo que estorbe, para que dejemos los pleitos, los afanes y el amor al mundo. Yo espero que no. Yo espero que no sea así. Yo espero que al haber leído esta emocionante historia, que nosotros con Esteban sepamos honrar a Cristo, hermano. Que con Esteban y los cristianos sepamos amar a Cristo.
Sepamos tener compasión en el corazón por los que no conocen a Cristo. Sepamos testificar de Cristo. Y yo espero que en esta mañana cada persona que esté escuchando estas palabras pueda decir que por fe, yo puedo ver con Esteban cuando él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por este pasaje impresionante, esta historia impresionante de tu siervo Esteban. Gracias por su mensaje tan importante para la iglesia de aquel entonces y para nosotros también. Quita de nosotros, oh Padre, todos los estorbos que maten, que estorben, que impidan nuestro testimonio de Cristo, nuestra frialdad, nuestros pretextos, nuestra pereza, el amor al mundo. Padre, quita todos para que nosotros con Esteban podamos terminar nuestra vida con el bendito nombre de Cristo en nuestros labios. Oh Jesús, gracias por tu obra por nosotros. Llena nuestro ser, llena nuestra alma y corazón, oh Padre, por amor, gratitud hacia ti. Lo pedimos en tu nombre. Amén.